Un rumor sacude las arenas del desierto y parece que todos quieren saber más acerca del hombre cuya fe estuvo al borde del abismo. Su historia transcurre entre caravanas y rebaños, palacios y ruinas, pero lo esencial se reduce a un corazón humano que se aferra a lo divino pese a los golpes más duros. Job era un hombre justo, respetado por sus vecinos y bendecido con abundantes cosechas, numeroso ganado y el cariño inquebrantable de su familia. Sus festejos eran la envidia de muchos, y no existía día en que sus sirvientes no se apresuraran a preparar las mejores viandas para que el calor del hogar se sintiera en cada rincón de su casa. Sin embargo, detrás de la prosperidad y el júbilo, se cernía la sombra de una prueba que pocos hubieran soportado. Los vientos cambiaron de dirección cuando en un plano espiritual más elevado se debatía la lealtad de Job. Se decía que su devoción era sincera y nacía del amor, pero también se rumoreaba que dependía de las bendiciones que había recibido. Ciertos poderes retaron la solidez de esa fe, sosteniendo que, si la prosperidad se desvanecía, lo haría también su integridad. Fue así como comenzaron a desencadenarse una serie de calamidades que pusieron a prueba lo más profundo de su espíritu. En cuestión de días, llegaron mensajes aterradores. Sus sembradíos habían sido asolados por ladrones y la mayoría de su ganado robado o destruido. Mientras trataba de asimilar la noticia, un mensajero más con el rostro abatido clamaba que un fuego venido del cielo consumió a sus criados y terminó con parte de sus posesiones. Las desgracias se sumaban sin cesar, y el corazón de Job se oprimía al igual que las tinieblas que caían sobre su hogar. El golpe más desgarrador no estuvo relacionado con oro ni con posiciones terrenales. Lo realmente devastador fue la pérdida repentina de sus hijos, quienes fueron sorprendidos por un viento mortal que derrumbó la casa en que festejaban. No hay grito más penetrante que el de un padre que ve desaparecer la vida de sus seres más amados. Muchos esperaban ver a Job ahogarse en el resentimiento, pero él, con el corazón hecho pedazos, se inclinó para adorar a Dios y reconocer su soberanía. Fue un acto que sacudió los cimientos de la tierra, marcando un antes y un después en la historia de la humanidad. ¿Cómo podía una persona, ante semejante tragedia, mantenerse de pie y no clamar contra los cielos con rabia? Con un temblor en la voz y lágrimas en los ojos, Job declaró que todo provenía de Dios y todo podía ser quitado en cualquier momento, pero su fidelidad no se conmovía. El entorno se volvió denso y los rumores crecían. Algunos susurraban que Job debía haber escondido un gran pecado, porque no existe sufrimiento tan extremo para un hombre sin culpa. Incluso sus amigos más cercanos se apresuraron a darle consejos y a insinuar que debía haber provocado la ira divina. Cada conversación se convertía en un intento por explicarle la razón de sus desgracias, y los más duros le echaban en cara que el castigo no llegaba sin motivo. Sin embargo, la siguiente catástrofe fue aún más personal y dolorosa. Job enfermó repentinamente y su piel se cubrió de llagas. La picazón y el dolor eran insoportables. Todas sus posesiones prácticamente iban desapareciendo, pero la llama de la fe seguía ahí, aunque más débil, humillada y temblorosa. Su esposa, sofocada por la desesperación, llegó a sugerirle que maldijera a Dios y acabara con ese tormento moral y físico de una vez por todas. Job no cedió, aunque su mirada reflejaba un cansancio tan profundo como el abismo de sus pérdidas. Durante largas noches, el silencio se quebraba con sus lamentos. El amasijo de confusión, pena y esperanza lo convertía en un ser solitario frente al vasto universo, buscando en la oscuridad una mano celestial que lo sostuviera. Sus amigos, incapaces de ver la magnitud de la prueba, lo atiborraban de palabras que sonaban huecas. Para ellos, la justicia divina siempre era clara, uno recibía lo que sembraba. Pero esa lógica humana no lograba explicar la angustia de un hombre que, habiendo actuado rectamente, se encontraba al borde del vacío. El más leve movimiento de aire o el sonido de unas pisadas lejanas hacían que Job alzara la vista, esperando un mensaje de alivio o el final de su camino. La tensión se acrecentó cuando Job, confundido, comenzó a cuestionar las razones divinas.
No estaba dispuesto a blasfemar, pero sí anhelaba una respuesta. El silencio se hizo más pesado y amenazaba con resquebrajar su cordura. Sus amigos insistían, una y otra vez, en que confesara cualquier error, asegurándole que el reintegro de su salud y fortuna dependía de eso. Job, aún en medio del dolor, se aferraba a su conciencia limpia. No comprendía por qué Dios le mostraba un lado tan severo, pero tampoco se separaba de la esperanza de que, de alguna manera, su clamor fuera escuchado. La adversidad avanzaba como una tormenta eterna, y cada día parecía más opaco que el anterior. En un instante crucial, cuando la amargura amenazaba con cerrarle la garganta, surgió un giro inesperado. El cielo que había guardado silencio se abrió con un estruendo, y Job sintió que sus preguntas habían llegado por fin a su destino. Su mente se sobrecogió ante la majestad divina, pues comprendió que su entendimiento era limitado para abarcar los designios del Todopoderoso. Hubo un intercambio intenso, una confrontación espiritual en la que Job se dio cuenta de cuán pequeña era la perspectiva humana frente a la visión total de la creación. Su revelación no llegó a través de una respuesta sencilla, sino por una exhibición del infinito poder y sabiduría de Dios. Ese momento marcó el punto en el que la sencillez de la fe se reveló como una fuerza invencible. Sintió que cada herida ardía con nuevo significado y que sus lágrimas habían sido escuchadas. Fue entonces evidente para todos que la historia de Job no era la de un simple hombre que lo había perdido todo. Su vida representaba la prueba más difícil para un corazón que buscaba ser fiel en medio del naufragio. La partida de sus hijos, la caída de su riqueza y la desolación de su cuerpo no destruyeron su devoción. El punto máximo de su aflicción coincidió con una comprensión más profunda de la grandeza divina. Sus amigos, atónitos, comprobaron que Job no había sido castigado por un pecado oculto, sino que había sido examinado en un nivel de fe que superaba el entendimiento de cualquiera. Los días siguientes trajeron un desfecho inesperado. Job recobró su salud, adquirió incluso más prosperidad que antes y el amor en su nueva familia creció como un árbol frondoso que daba sombra y consuelo. Su nombre se convirtió en sinónimo de perseverancia y confianza inquebrantable, dejando una huella imperecedera en la memoria de quienes anhelan un faro en medio de la oscuridad. Aún en la abundancia restaurada, Job nunca olvidó aquella dolorosa temporada que lo forjó con fuego y lágrimas. Sabía que la humanidad busca respuestas rápidas y alivio inmediato, pero que los caminos de la fe pueden resultar misteriosos y, a veces, desconcertantes. La historia de Job retumba a través de los siglos para recordarnos que la adversidad puede desplomarse sobre el más recto de los hombres y que, a pesar de toda calamidad, la fidelidad a lo sagrado tiene un poder más fuerte que la desgracia. Tal vez quienes lo rodeaban no lo entendieron al principio, pero su ejemplo se volvió la milla extra que muchos necesitaban para enfrentar sus propias tormentas. En cada paso se refleja la enseñanza de que, aunque se pierda todo lo que parece inamovible, mientras exista fe, el amanecer puede estremecer de nuevo el horizonte con promesas de restauración. Hoy, su testimonio invita a creer que nadie está solo cuando un corazón sincero se vuelve hacia lo celestial, y que incluso las pruebas más amargas pueden transformarse en capítulos de fortaleza y esperanza. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.